Seguro que recuerdas cuando en el cole estudiabas que las palabras pueden ser sustantivos, adjetivos y que cada palabra tiene su función, núcleo, determinante. Pues las palabras no existen en el lenguaje y en este vídeo te voy a contar por qué. Quédate si quieres descubrirlo. Soy Mario Casado Mancebo, investigador en lingüística en la UNED, y me gusta dedicar parte de mi tiempo a dar a conocer aspectos interesantes y poco conocidos del lenguaje. Si a ti también te gusta, te animo a que me sigas en mis redes sociales, donde vas a encontrar muchísimo más contenido de este tema. Bueno, ¿y qué es una palabra? Normalmente, el concepto de palabra se identifica con la unidad gráfica separada por dos espacios en blanco, la palabra escrita, y en torno a esta idea se articularon los estudios tradicionales del lenguaje. La gramática, una palabra, una categoría, una función; la etimología, una palabra, un origen; e incluso los diccionarios, una palabra, unos significados. El problema con la palabra escrita o palabra ortográfica es que está sesgada por la norma, que sigue criterios arbitrarios. Pensemos por ejemplo en los verbos. Se lo dije son 3 palabras, 2 pronombres y un verbo. Pero decírselo, que tiene los mismos elementos, solamente es una. Y por otro lado tenemos casos como vaca, el animal, y vaca, el lugar donde ponemos las maletas en el coche, que nos parecen palabras evidentemente diferentes porque se escriben y significan cosas distintas. Sin embargo, tenemos caso como en caso policial y caso como en hacer caso, que también significan cosas distintas, pero su ortografía es la misma. Podríamos pensar entonces que la clave está en el significado. Entonces, caso sería una palabra distinta según su significado en cada contexto. Y por ejemplo, tendríamos la palabra bajo, que significa piso a nivel del suelo; la palabra bajo, que significa de poca altura; la palabra bajo, que significa en una posición inferior con respecto a otra cosa, como en bajo la misma estrella; y la palabra bajo, que significa empiezo a descender, como en ya bajo. Aparte de multiplicar de manera exorbitada el vocabulario o conjunto de palabras de una lengua, esta forma de entender la palabra deja muchos cabos sueltos. Por ejemplo, está la conjunción que, como en que te vayas, que no significa nada, no es una palabra. También están los artículos, los demostrativos, la, los, este, ese, aquel, que tampoco significan nada. No son palabras. Entonces, ¿qué son? Podríamos optar por un criterio mixto. Van a ser palabras aquellas unidades de significado que se presenten entre dos espacios en blanco. Vale. Pero ¿y qué hacemos con perro policía? Que son 2 unidades entre espacios en blanco con un solo significado. Y con videoclase y con ojiplático. Te planteo una pregunta. Los artículos, el la, los, las, no tienen significado, pero se escriben entre espacios en blanco. Podríamos decir que en la careta hay 2 palabras. Sin embargo, en otras lenguas como el rumano, los artículos se unen al sustantivo y tienen lup, lobo, frente al lupul, el lobo. Desde el punto de vista del habla, los artículos no son palabras. Se unen al sustantivo y forman una sola unidad. Pero ¿qué opinas tú? Dime en comentarios cuántas palabras crees que hay en la careta. Como ves, la idea de palabra, aunque es muy frecuente, no tiene ninguna base teórica ni empírica que permita identificarla claramente. Existen varios criterios para definirla desde diferentes perspectivas lingüísticas, pero ninguno de ellos resuelve el problema en absoluto. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado, dale like y déjame en comentarios qué otros temas lingüísticos te gustaría que tratase. Recuerda que próximamente voy a subir el podcast sobre lingüística computacional que grabé con Elena del Olmo en la Facultad de Filología de la UNED. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ese y otros vídeos que iré subiendo.